Antes su relación lo ayudaba a controlar sus impulsos violentos, siempre y cuando su pareja no se fuera. Pero después de que le rompieron el corazón, matar se volvió rutina. Y ni siquiera el regreso de su pareja impidió que el número de víctimas siguiera subiendo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host, Emi, y hoy regresamos a la tercera parte del caso de Patrick Kearney. Como siempre, antes de empezar, los quiero invitar a que vayan a probar el Patreon. Tienen 7 días gratis antes de que les cobren los $3 mensuales. Ahí subo 2 episodios extras al mes y hay más de 30 episodios que pueden escuchar en este momento. No se lo pierdan y espero verlos ahí. Si no han escuchado las primeras 2 partes del episodio, vayan ahorita a escucharlas porque hablamos de muchos de los asesinatos. Vimos cómo poco a poco fue estableciendo una rutina y una manera de hacer las cosas para satisfacer sus impulsos. Primero recogía a los hombres y niños. Podían ser trabajadores sexuales, niños y adolescentes pidiendo ride o niños perdidos. Normalmente les disparaba en el coche y después de un tiempo empezó a llevar los cuerpos a su casa, en donde los descuartizaba y se deshacía de los cuerpos en bolsas de basura y las dejaba en general al lado de la carretera o vertederos y a veces también áreas remotas. Que su manera de operar cambiaba drásticamente en algunos asesinatos, especialmente en los asesinatos de sus víctimas más pequeñas. Ahora sí, vamos a empezar. Cuatro meses después de su última víctima, el 11 de junio de 1976, Michael Craig Magee desapareció de su casa. Michael era un niño de 13 años que vivía con su hermana y su mamá. Aparentemente era un niño rebelde que se metía en problemas de vez en cuando. Ya lo habían cachado robando un par de veces, pero fuera de eso, era un niño, nada más era bastante rebelde. Y su mamá trabajaba mucho y no estaba tan presente en el día y dejaba a la hermana mayor de Magee a cargo de su hermanito muy seguido. Magee y Kearney se conocieron una semana antes. Kearney lo vio en la calle y se paró a platicar con él. Le dijo que lo quería invitar a acampar. Esto es totalmente diferente a lo que hemos visto de Kearney hasta ahora. Y de lo que vamos a ver en el futuro. Nunca vuelve a hacer esto casi. Lo que no sorprende, sin embargo, es que haya sido con una víctima más pequeña, más chiquito. Como hemos visto ya en 2 ocasiones anteriores, Kearney se desviaba de su manera de operar cuando sus víctimas eran niños. Magee le contestó que no podía acampar ese fin de semana porque estaba castigado, pero que el próximo fuera a su casa a preguntar y posiblemente lo dejaban. ¿Por qué tomó el riesgo de ir a casa de Magee? Es algo que tampoco se ha explicado hasta ahorita. Puede ser que haya dado un nombre falso y por eso se sentía suficientemente seguro para ir a preguntar que si se podía llevar a Magee. Una semana después de esta interacción hizo exactamente lo que le dijo a Magee. Fue a su casa a pedir permiso para llevárselo a acampar. Su hermana le dijo que no y se fue. Vamos a imaginarnos por un minuto un universo en donde su hermana le hubiera dicho que sí a Kearney. No creo que se hubiera arriesgado a matarlo. Hubiera sido demasiado obvio y la hermana lo hubiera podido reconocer fácilmente. No creo que haya sido ese como su plan inicial en ese momento al menos. Yo creo que estaba pensando en posiblemente empezar a entrenar a Magee para eventualmente como violarlo constantemente. Porque como ya vimos con los más chiquitos, en esos casos han escalado sus fantasías, ¿no? Con Ronald Smith Jr., que fue el niño de 5 años, lo estranguló, la forma más personal que ha usado hasta ahora para matar. Y luego con Oliver Peter, jugó doctor antes y hubo un abuso sexual antes de matarlo, cuando Oliver seguía vivo, que normalmente nunca hay ningún tipo de agresión sexual con sus otras víctimas cuando están vivas, siempre es necrofilia. Y yo creo que Magee iba a hacer su primer experimento de cómo tener como una víctima de abuso recurrente a la que pudiera regresar, justo como entrenarlo, como el grooming, ¿no? Pero así no funcionó. Su hermana dijo que no podía ir y Kearney se fue. Pero desafortunadamente aquí no acaba el caso. Magee, siendo el niño rebelde que era, decidió escaparse y alcanzar a Kearney. Y cuando lo vio, Kearney decidió matarlo. Dijo, se acaba de él solito escapar de su casa, van a pensar que nada más fue porque estaba enojado, es un niño rebelde
y se le presentó la oportunidad perfecta para matarlo sin que nadie lo sospechara. El caso de McGee fue uno de los muchos casos que se quedaron abiertos muchísimos años hasta la confesión de Kearney. Que de hecho, hasta ese punto, el caso de Michael McGee todavía se consideraba un caso de una persona desaparecida, no de un homicidio, porque nunca encontraron el cuerpo. 9 días después, las autoridades encontraron el cuerpo de John Woody Woods, un hombre de 23 años del área de San Diego. La única pista que tenían las autoridades en el caso era que la causa de muerte había sido un balazo en el lado izquierdo de la cabeza. Y el caso de Larry Epstein, de quien encontraron los restos el 23 de agosto, fue lo mismo. No tenían ninguna respuesta que darle a las familias de todos estos hombres. El 28 de agosto, 5 días después de que encontraron el cuerpo de Epstein, encontraron el cuerpo de Wilfred Lawrence Faherty, un hombre de 20 años con un balazo en la cabeza. Es una de las víctimas de Kearney que no están confirmadas, pero que mucha gente que cree, incluyendo las autoridades, que murió a manos de Kearney. El otoño del 76 fue una época muy activa para Kearney, como les dije al final del episodio pasado. Su último año en libertad fue su año con más víctimas. Para este punto ya tenía más experiencia, se sentía más confiado, y esto se ve claramente en la frecuencia con la cual estaba matando. Una de estas víctimas fue Robert Billy Benefield. Él se subía al coche de Kearney porque algo de su bici se rompió. Kearney lo mató, sodomizó, descuartizó el cuerpo y lo puso en bolsas de basura. Sin embargo, no deja las bolsas en el mismo lugar y los restos de Billy acabaron en muchas ubicaciones, lo cual resultó en que nunca encontraran su cuerpo. Por otro lado, el cuerpo de David Allen, un hombre de 27 años, fue encontrado en la orilla de una carretera en San Diego con un disparo, adivinen, en el lado izquierdo de la cabeza. Allen era un veterano que desapareció un día antes, pero por lo que entiendo no encontraron ningún otro signo de violencia y no era normal para Kearney dejar a sus víctimas tiradas de manera tan obvia, ¿no? Siempre era o en lugares remotos donde dejaba los cuerpos completos o en bolsas de basura descuartizados. Yo creo que con Allen algo pasó que Kearney se tuvo que fugar y tuvo que dejar el cuerpo rápidamente. O sea, no pudo hacer lo que normalmente hacía en sus rituales. Pero nunca confirmó, o por lo menos no es pública la razón por la cual este caso, la manera en la que desechó el cuerpo fue tan diferente. Entonces, pues no sabemos. El 5 de octubre mata a su siguiente víctima, Mark Andrew Orach. Mark era un canadiense que llevaba viajando meses. Su plan era llegar a México solo pidiendo rides y había llegado hasta California desde Ottawa haciendo esto. Estaba súper cerquita de llegar a su destino, pero su camino se cruzó con el de Kearney. Mark tenía 20 años cuando se subió al coche de este hombre, pues que se veía indefenso, usaba lentes, medía 1.65, o sea, era un hombre bastante chaparro para ser hombre. Nunca se esperó que minutos después de que se subiera a este coche, de tomar otro de los muchísimos rides que ya había tomado en este viaje, iba a ser asesinado. En este caso, Kearney siguió su mismo ritual y las autoridades encontraron el cuerpo al siguiente día, pero nunca encontraron una identificación y Mark se volvió un John Doe, un cuerpo no identificado, hasta la confesión. El 10 de octubre, la policía reportó que habían encontrado otro cuerpo en la carretera de San Diego. Esta vez lo identificaron como el cuerpo de un niño de 16 años llamado Randall Randy Lawrence. La familia de Randy lo llevaba buscando desde agosto. Obviamente no habían tenido ninguna noticia de su hijo hasta que lo encontraron el cuerpo. La familia de Randy lo llevaba buscando desde agosto. Obviamente no habían tenido noticias hasta que encontraron su cuerpo, pero esa fue la única respuesta que recibieron en ese momento. Todavía no tenían ni quién ni por qué. Su hijo ya no estaba en este mundo porque alguien lo había asesinado. Al siguiente mes, en la carretera 79, encontraron el cuerpo desnudo de Timothy Ingham, un chavito de 19 años que estaba intentando llegar a Luisiana a ver a su novia. Como no tenía coche, dependía de que gente le diera aventón y poco a poco se fuera acercando a su destino. Lo encontraron en un arroyo con un balazo en la cabeza de una pistola calibre 22. En la vida personal de Kearney pasó algo grande.
algo significativo. David Hill regresó a su vida y retomaron su relación. Y si tenían esperanza de que esto fuera a calmar los impulsos de Kearney, van a estar decepcionados. En el episodio pasado acabé diciéndoles que claramente, después de que Hill se fue y empezó a matar de manera mucho más regular, ya había incorporado los asesinatos como a su vida normal, a su vida cotidiana. Ya eran parte de su rutina mensual o a veces semanal. Y cuando regresó Hill, nada de esto cambió. Ya había llegado a un punto en donde era vital o hasta inevitable dejarse llevar por sus impulsos. Antes su relación lo mantenía a la deriva, pero para este punto ya no había vuelta atrás. Su primera víctima después de que Hill regresara a su vida fue Nicolás Nicky Hernández Jiménez, un hombre de 28 años proveniente de Guatemala. A Nicky le disparó y luego metió el cuerpo en bolsas de basura. Pero cuando encontraron el cuerpo de Nicky, todavía no estaba en un grado de descomposición muy avanzado y pudieron ver que tenía una herida de arma blanca en el estómago. Esa es la primera y única mención en todo el caso en el cual se menciona un cuchillo. Puede ser que haya estado experimentando y no le gustó matar con un cuchillo y por eso no lo volvió a hacer después de esta ocasión. O puede ser que lo haya hecho antes y en muchos de los casos con muchas de sus víctimas, pero simplemente porque muchos cuerpos ya eran esqueletos cuando los encontraron la policía o siquiera muchísimos no los encontraron. Entonces pues no hay la evidencia para esto y él nunca ha mencionado un cuchillo más que en esta ocasión. En febrero de 1977, Kearney mató a un hombre de 28 años. Se llamaba Arturo Ramos Márquez y al parecer se conocían. El día que lo secuestró, mató, violó el cuerpo, descuartizó y desechó el cuerpo. Arturo había ido a ver a su abogado y fue pura coincidencia que se encontraran. Este caso también se consideró una desaparición, posiblemente voluntaria, hasta el momento en el que confesó. El siguiente caso que les voy a contar es muy importante porque fue con el que pudieron recolectar suficiente evidencia para llegar a Kearney y para vincularlo a proceso por asesinato. Y fue la desaparición de John Otis LaMay. John tenía 17 años, todavía vivía con sus papás y claro que su ausencia fue notada inmediatamente por ellos, ¿no? La última vez que sus papás lo vieron fue el 13 de marzo de 1977. Lo último que les dijo es que iba a visitar a un amigo llamado Dave. Sorpresa, era David Hill. Y a través de esa conexión llegaron a Patrick Kearney. Y eso se los voy a contar en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. No se les olvide dejar una reseña o un comentario o alguna estrellita dependiendo de donde me estén escuchando o me estén viendo. Y acuérdense que si quieren escuchar algún caso en específico, me lo pueden pedir en cualquiera de mis redes sociales o por mail, que es yalmbusiness@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Bye.